Listo. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. La semana pasada habíamos quedado en este cuadro, que era un resumen de los conceptos que habíamos visto. Recordemos que habíamos visto tres conceptos importantes: precisión, exactitud y veracidad. Cada uno de estos conceptos van a estar asociados a un error específico en la medida que hagamos, en las mediciones que hagamos, ¿ok? Eh, Hoy vamos a comenzar a ver el término de error y qué significa esto y por qué tenemos diferentes tipos de errores. Sin embargo, algo importante es que antes de introducir el término de error, hagamos una aclaración entre lo que es error y qué es incertidumbre, porque estos dos términos tienden a confundirse. Para ejemplificar un poco este concepto, lo que hicimos Maricela y yo antes de comenzar la clase fue dibujar dos puntos y utilizamos diferentes reglas para medir la distancia entre estos puntos. Entonces, yo utilicé esta regla transparente que tiene menos divisiones y Maricela utilizó esta otra regla metálica que tiene más divisiones. Entonces, a mí me dio que la medición era 2,80 centímetros, mientras que a Maricela le dio que es 2,850 centímetros. Entonces, la pregunta que surge acá es, ¿por qué nos da ligeramente diferente las mediciones que hicimos nosotros? Exacto, entonces, cuando uno hace cualquier medición, esta medición va a tener asociada ciertas fuentes de error, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos que Diego hizo una y yo hice otra, o sea, somos dos analistas diferentes o dos personas que estamos haciendo esa medición y cada uno puede tener, ¿verdad?, ciertas diferencias a la hora de medir. Pero también estamos utilizando instrumentos diferentes, ¿verdad? Dos reglas diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Cada una de estas reglas va a tener algo que llamamos una incertidumbre asociada. ¿Y qué es esta incertidumbre? Ya casi vamos a ver qué es el término, pero básicamente, ¿cómo aseguro yo que esa medición de longitud que acabamos de hacer es 2,80 o es 2,85 o es 2,86, ¿verdad? Eso va a depender del instrumento que yo utilicé, va a depender de las personas que lo están midiendo, va a depender de eh, qué tanta exactitud tiene este instrumento que estoy utilizando, ¿verdad? Y todo esto se deriva, al final de cuentas, en lo que es el término incertidumbre. Esa incertidumbre va a ser un intervalo en el cual está mi medición. O sea, yo no puedo decir que mi medición es exactamente 2,85, según qué, sino que esa incertidumbre va a tener, esa medición va a tener un 2,85 más o menos algo, ¿verdad? Siempre va a tener un rango asociado en el cual yo puedo asegurar que mi medición es esa. Veamos entonces qué significa eso. Entonces, la primera pregunta que surge entonces es, la incertidumbre va a significar la duda que tengo en mis datos. Bueno, la respuesta es que en realidad viene siendo todo lo contrario. No es una duda, sino más bien es el conocimiento o una certeza de en qué rango se encuentran mis datos. O sea, yo voy a tener un rango de posibilidades en los cuales yo sé que mi medición se va a encontrar. Entonces, para clarificar mejor los conceptos de error e incertidumbre, tenemos esta tablita donde tenemos la definición. Entonces, el error se va a definir como la diferencia de un resultado individual y el valor verdadero del mensurando. Entonces, en la clase anterior ya hemos introducido el concepto de el valor verdadero. Entonces, este valor verdadero va a ser un concepto idealizado, como hemos mencionado, y normalmente no lo vamos a conocer. Eh, Podemos aproximarlo a veces si, por ejemplo, tenemos un patrón, que es lo que estaríamos viendo en ese caso. Entonces, el error vendría siendo la diferencia entre mi medición y ese valor verdadero, o que habíamos llamado también valor aceptado. Mientras que la incertidumbre es un parámetro que me va a decir la dispersión de mis datos con respecto a un valor central, básicamente. Entonces, me va a dar una idea de qué tanto que es esa dispersión o esa distribución de mis datos en respecto a un rango de valores. Eso es para recordarles el concepto de valor verdadero, ¿verdad? Entonces va a ser un valor que hemos dicho que va a ser idealizado y que normalmente no vamos a conocer, donde se supone que se encuentra el valor de mi medición. Eh, entonces, ese concepto de valor verdadero va a ser muy importante para definir lo que es el error. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, mi medición es este valor y voy a tener mi valor verdadero. Entonces, mi error va a ser esa diferencia entre mi valor medido y mi valor verdadero. Mientras que la incertidumbre, como dijimos, va a ser un rango de valores.
en el cual yo sé que mi medición tiene que estar en algún lugar dentro de este rango de valores. Ahora, una vez que ya podemos hacer esa diferencia entre error e incertidumbre, vamos a introducir qué significa el error en sí. Como decía Diego, el error va a ser esa diferencia entre el valor que yo mido y el valor que se considera como el valor real, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos ahí que la fórmula va a ser esa diferencia, ¿verdad? Esa resta únicamente entre mi valor medido y el valor real. Como podemos ver, eso no se encuentra en valor absoluto, sino que es... esa diferencia puede tener un signo negativo o un signo positivo, ¿verdad? Dependiendo de si ese valor está por encima del valor real o por debajo del valor real. Así como tenemos errores absolutos, ¿verdad? También tenemos otro concepto que es lo que se conoce como error relativo. Es decir, el error se puede medir de cierta forma de dos formas, como error, o dar como dos formas, error absoluto o error relativo. Entonces, el error relativo se va a calcular con esta fórmula que se muestra acá, que va a ser el valor medido menos el valor aceptado entre el valor aceptado por 100. Entonces vean que el resultado va a estar en términos de porcentaje. Y tienen que tener cuidado porque en la edición 8 del libro esta fórmula estaba incorrecta. En realidad el error relativo también va a tener un signo. Entonces puede ser que ese porcentaje sea desviado más hacia arriba de mi valor aceptado o hacia abajo de mi valor aceptado. Entonces el signo en este caso también va a ser importante. Con eso concluiríamos entonces esta clase en la que estamos diferenciando entre error e incertidumbre. Entonces, a partir de esta clase vamos a comenzar a tomar más en cuenta o a explicar los conceptos relacionados con los diferentes tipos de errores asociados a los diferentes parámetros estadísticos que estuvimos mencionando en la primera clase. Nos vemos en la próxima clase entonces. Chao. Chao.